Pues buenos días, Manga Barcelona. Aquí estamos con una de las primeras entrevistas, bueno, segunda ya entrevista del día aquí en Manga Stream, con el invitado que está a punto de matarse. Esperemos que no ocurra aquí en el escenario esto. Tenemos a uno de los mangakas invitados de este año, a Takahashi Tsutomu. Por favor, un aplauso para recibirle. Sí. Chao. Chao, tenemos público internacional, sabemos que viene gente de Italia también, así que chao para ellos. y nos están viendo desde casa también. También, o sea que, también, nos ven desde todo el mundo. Ahí está, exactamente. Bueno, voy a confesar ya de entrada que soy muy fan de la obra de Tsutomu Takahashi. でも、¿vale? 最初から MC さんがやっぱり高橋先生の作品の大ファンです。あ、そうですか。だから大ファンとしてのすごいQ&A になるんですけど、はい、質問はオタクです。Y tengo realmente muchas ganas de ver también la masterclass que tendremos mañana, creo, para ver qué nos cuenta sobre su trabajo, ¿no? Pero hoy vamos a hacer esta entrevista para conocerle un poco más, y lo primero que quiero preguntarle es cómo empezó su relación con el manga, digamos ya de pequeño, de joven, ¿no? Si le gustaba leer manga y qué leía. ね、まあ明日明後日マスタークラスなどの項目もあって、それもちょっと楽しみにしていますけど、今日はまず高橋先生とのいろいろね対話していろいろ話し合って、もっとその人間本人についてちょっといろいろ探りたいと思います。でまずやっぱり最初のことから先生の漫画との関係、子供の頃から幼い頃でどうやってどういう子供の頃、まあ子供の頃からそういう関係があるでしょう、漫画と。ああ、子供の頃。そうですね。子供の頃、僕が子供の頃は日本では漫画を読んではいけない、子供の教育上良くないという時代だったので、漫画を読むことは悪とされてた時代だったんですけど、父親がね漫画が好きで買ってくれてたんで、だから漫画には触れてましたね。Pues el señor Takahashi pertenece, ¿no? a una generación. Él nació en 1965 y él pues creció en una época en la que el manga estaba llegando a su máxima plenitud como medio artístico, medio expresión, también como industria. Era una época en la que por una parte era normal que todo el mundo leyera manga. Por otra parte, también era muy considerada como un arte menor por según qué círculos, ¿no? Estaba en ese periodo de eclosión. Y en este contexto, el señor Takahashi lo que tuvo es mucha suerte de que tuviera un aficionado en casa al manga, que era su padre. Su padre es quien compraba los mangas que él quería leer, y de ese modo Tsutomu pues los tenía a su mano, porque los tenía en casa, un poquito como ocurre hoy en día con esta generación de los que han sido padres en el salón y hoy 30 años después traen a sus hijos, ¿no? La influencia de su padre. El adoctrinamiento, bueno. すごいなんかでもお父さんがいい教育をね、高橋先生にあげたに違いないでしょう。ですね。感謝ですね。ね、感謝。Sin duda le está muy agradecido. Claro, ¿en qué momento o por qué motivo decide probar suerte ya como autor de manga, ¿no? ね、やっぱりもう子供の頃からこういうそのね、家庭でのこういうお父さんが漫画好きというこういう状況から、やっぱり子供の頃からいろいろなんか漫画に触れて、でもついになんかある日がなんかあるきっかけで漫画家になりたい、なってみたいと思うんですよね。それいつ頃思ったのでしょうか。まあ最初に思ったのは子供の10歳ぐらい時だと思うんですが、その時はまだ真似をするだけで作品という呼べるようなものは作ってなかったですけど、20歳ぐらいを超えてからこうした方が面白いんじゃないっていうふうに思う日が来るんですよね。そこが一番大事なことで、こういうふうにした方がいいなと思っ
た時に作品ってできるものだかそうら、ですか。そこがスタートだと思います。A ver, obviamente esto no, Uriol no ocurre de un día para otro en un momento dado, no es una revelación divina, pero sí que nos comenta Takahashi Sensei que a la edad pues, de unos 10, 11 años, obviamente empezó como muchos niños a agarrar los lápices y el papel, pero nos quiere dejar muy claro que, claro, hacía lo que hacen los niños, que es copiar, imitar, dibujar a los personajes que le gustan. Y realmente eso no se le puede llamar obras. Tuvo pues, todo un periodo de adolescencia más o menos turbulenta en lo personal con distintas caminos de futuro a considerar la música, el manga, etcétera, pero finalmente a una edad de unos 20 años es cuando llegó a la conclusión de decir un día, pues no estaría mal, tendría su qué, puede ser divertido incluso. Y es entonces cuando nos situaría en los 20 años esa edad de decir tal vez pueda dedicarme profesionalmente a esto. Claro, ya que ha mencionado el tema de la música, que podría haber sido algo ahí, una de las obras que presenta en Manga Barcelona es Guitar Shop Rosie, que ahí nos deja clarísimo que le gusta mucho el rock. Podría haber sido músico antes que mangaka, que nos cuenta un poco su relación con la música, sería interesante. やっぱりね、高橋先生が若い頃が少年の頃がやっぱり将来は漫画家の道やちょっと多分見出してたんですけど、その一方でやっぱり音楽家ね、ロック、それも憧れていたのはみんなよく知られていますけど、やっぱり高橋先生のこういうインタビューとかプロフィールでやっぱりギターショップロージー、にまで至るのこういうなんか道があって、やっぱり若い頃がこう漫画家さんじゃなくてちょっとやっぱ音楽家を本格的にそういう道を歩んだ可能性もあったんですよね。ありましたね。だけどやりたかったのはロックバンドやりたかったんだけど、自分が何かを表現するために他のメンバーが必要じゃないですか。で僕はギター弾きたかったんだけどボーカリストが探すのが大変で、あとドラマーも探すのが大変で、それがいないと半年間とか全然動かなくなっちゃうから、それが嫌になっちゃって、なんか一人でできることないのかなと。で一人でできてお金がかからないっていうのが漫画。そうですね、確かにそうなりましたね。でもやっぱり老人読んでたら今でもその、音楽へのその憧れがすごく感じていますね。感じているに違いないですね。はい、ちょっと訳します。Es cierto, ¿no? Antes el señor Takahashi me ha sonreído un poco, le he dicho, todo el mundo ya sabe que usted se podía haber dedicado, que se quería dedicar a la música. Me dice, sí, también me conocéis mi vida. Yo, bueno, a ver, está publicado, hay biografías, ¿no? Pero el tema está, claro, ¿por qué finalmente entre esta disyuntiva optó por el camino del manga? Es que la música, él lo que quería era ser guitarrista, obviamente, ¿no? Queda su pasión por la guitarra más que manifiesta. Pero claro, la música y el rock es algo que no puedes hacer tú solo. Necesitas un grupo. Para un grupo necesitas encontrar un batería, un vocalista que cante, necesitas encontrar miembros, llevarte bien con ellos. Puedes estar medio año buscando miembros para un grupo o perderlos al cabo de medio año. Entonces es muy difícil mantener una continuidad con la música. Aparte de que requiere la inversión en instrumentos, demás. En cambio, el señor Takahashi por eso decía, a ver, yo es que quiero algo con lo que no me tenga que comprometer con más gente, que pueda hacer yo solo. Y el manga es algo que puedes hacer tú solo, tal como lo has pensado en mente, y necesitas básicamente lápiz y papel que no requieren de una inversión en absoluto considerable. Claro, sí que hemos investigado su pasado, y ahora voy a decirle que yo he encontrado una foto por internet de cuando tocaba en grupos con un perm, ¿no? Que se llama rubio. No sé si se acuerda de esta foto que está por internet. O si se quiere acordar, se lo vamos a preguntar. Vamos a ver. やっぱり皆さんウリオロさんをはじめみんな高橋先生について知りたくて、やっぱりいろいろ調べさせていただいて、高橋先生の若い頃のバンドメンバーやってた時代の写真とかあれ見てて、すごいなんかね金髪のこういうパーマとかってやつは見てて、それは今見るとやっぱどんな感想どんな思い何よ。Claro, le pregunto, ¿y qué sientes ahora, no? Al ver eso, ¿no? Al pensar en
おかしいですか？ Ah, pero ¿os parece raro? ¿Os parece llamativo? No. A mí me pareció maravilloso. Y ella, Porque, o sea, para que lo sepa la gente, hay una foto de él, primero con una moto 逆に素晴らしいですよ。 y con la permanente ネ esta. ットで見つけたのは高橋先生がバイクに乗っててですごいなんかねすごい髪型見ててあれ見ると超かっこいいんですよってしか思えないんで。みんなあんな感じですよ。でも写真ないからね、わかんないよね。A ver, a ver, a ver. Que aquí no penséis que es que este señor quería llamar la atención o algo así, que en aquella época todo el mundo iba igual, que era la época de la movida, aquí, en la China popular y en Japón. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué ocurre? Que como de otra gente, pues todas las fotos han desaparecido porque las han quemado, pues claro, pues parece que no, pero que todo el mundo era igual en esa época, ¿eh? No penséis, ni juzguéis, ni prejuzguéis. Bueno, vamos a seguir un poquito más por el camino de la música, Mamá. ¿vale? Y sí que le quiero pedir a ver si nos hace algunas recomendaciones de bandas, músicos favoritos, para que sepamos un poco sus gustos musicales. みんなと同じですよ。あれコスプレだからあれ。A ver, a ver, a ver. Al final era una estética y una estética que era muy distinta de los que ahora cultiváis el cosplay. O sea, era ponerse peluca o hacerse el pelo y ponerse unas pintas y posar haciendo el gili... Bueno, o sea, posar quedando bien en una foto, ¿no? Y poner caras. O sea, que no es tan distinto, al fin y al cabo. Y, はい、ウリオルさんからの質問なんですけど、やっぱり今音楽の話なんですが、今高橋先生のこういう好きな音楽、好きなバンドとか、これ絶対に皆さんもし聞いてなければ聞いてくださいとか、何がおすすめできますでしょうか？今好きなの？今ね、そうそう、ギターショップロージーで、第1話目に書いたラップスティールギターっていうのが、あれって普通のエレキギターじゃなくて、こう膝に乗せて弾くスライドギターなんだけど、あれの出る音がね、すごい素晴らしくて、ちょっと声に似てるっていうかね。人間の声に。こうやって切れずに音がつながるから喋り声に聞こえるんですよね。あれ基本的にハワイアンミュージックとかで。ハワイアンミュージックに使うんだけど、ブルージーな音楽にもすごいあって、ラップスティールギターの音色が今すごく好きですね。アメリカのね姉妹がいて、ラーキンポーっていう姉妹がいて、片っぽの人がラップスティールを弾くんだけど、そのラーキンポーは素晴らしいですね。Ok. Si leéis el primer volumen de Guitar Shop Rose, que espero que como fans de Takahashi pues ya habéis adquirido el volumen y si no pues ya estáis tardando, que está ahí en norma. Justamente en el primer capítulo del primer tomo, para empezar la historia, se nos presenta lo que en inglés se llama una steel lap guitar. Una steel lap es una guitarra que no acaba de ser una guitarra eléctrica, pero es una guitarra metálica, ¿de acuerdo? Es una guitarra que se toca puesta, por eso se llama una lap guitar, sobre las rodillas del ejecutante. Es un poquito... なんか三味線とかみたいですよ。ちょっと全然違うから。いやすいません。ちょっとあんまかっこよくないんだよね、弾き方がね。すいません。A ver, se toca lateralmente, de acuerdo. Decía, bueno, parece un instrumento típico japonés. No hagamos esas comparaciones. Mil perdones. Es una guitarra que tiene una sonoridad muy interesante y muy curiosa porque las notas se van sucediendo sin continuidad y tiene un sonido que evoca mucho al de la voz humana. Entonces nos recomienda un grupo que se llama Lucky Pot, que se menciona en el manga, que es un instrumento que de hecho es el antecesor de las guitarras eléctricas en los años 50. Y sobre todo se utilizaba mucho en música hawaiana, pero posteriormente también hay muchos músicos, bandas de blues que también utilizaron este instrumento por su sonoridad. Entonces os recomendaría pues esto, Lucky Pot, o en su defecto bandas o música que utilice este instrumento para que escuchéis su sonoridad, que es especial. Perfecto. Última pregunta relacionada con la música por ahora. ¿Vale? Porque algo que me sorprendió mucho descubrir es que había colaborado con una banda de metal japonesa que es Galnerius.
grupo de power metal que además yo conocía de hace bastantes años y que hicieron ahí una colaboración realmente interesante, ¿no? この人は実は案外なんかまたロックとかメタルとか大好きな人ですよ。本当になんか高橋先生に多分負けず多分すごいなんかマニアで。¿Qué estás explicando ya? Que eres un friki, pero con todo el cariño del mundo. De la música. Oye, ser un friki, un otaku, en este evento es un orgullo, ¿eh? Así que un gran experto en la música. De, 高橋先生のこういう作品とか履歴について調べてたら、メタルバンドね、ガルネリウスという、実はウリオさん前からも知ってたし、このバンドだから、高橋先生がガーネリウスとコラボしたんですかって、それすごいんですね。これについても少しいろいろ解説できますでしょうか。あれはですね、俺の単行本ってわかる？単行本を作ってくれてるデザイナーがもう、20年以上一緒にコンビを組んでるデザイナーがいるんだけど、それがガルネリウスのアルバムを作ってるんですよ。なるほど。でちょうどその時のコンセプトが俺に合うんじゃないかって言って注文してくれたんですよね。でね、あれジャケットをなんかすごい遠くのとこにこう馬がいてみたいなやつなんだけど、中のね、なんつうの、ライナーノーツっていうか、あれ歌詞カード、歌詞の、そこのところに書いてあるモノトーンのやつはストーリーになってて、曲が全部ストーリーになってるアルバムだったから、そのストーリーを追っかけてイラストを描いてるんだけど、それはね結構うまく描けた。そうですか。だ見てほしい。あれは結構よく描けた。あ、そうですか。見てほしいんですね。はい。A ver, os explico porque es muy curioso, pero es este tipo de cosas que, ¿no? Uriol, dices, ¿cómo llegó a hacer esta colaboración? Que le explicaremos en qué consiste. Tú las viste, ¿no? ¿Puedes explicar también una... Bueno, ahora... Bueno, sí. Bueno, primero... se ve que, señor Takahashi, obviamente los autores de manga dibujan, planean la historia, hacen el cómic, etcétera, pero como veis en los tomos y siempre figuran en los créditos, hay otros diseñadores que se encargan de las cubiertas. Entonces, el señor Takahashi durante 20 años siempre ha tenido, ¿no? Ha formado equipo con un diseñador de cubiertas que se da el caso de que también se encargaba de hacer, había hecho cubiertas para los álbumes de Garnerius. Entonces fue este punto, el nexo de unión, su diseñador, que era común en ambos casos. Entonces, hay un álbum en el que la cubierta sí que el diseño es del diseñador, pero en lo que es el cuadernillo, ¿no? Porque antes había discos físicos, chicos, y había un cuadernillo, ahí 20 páginas con las letras y tal. Esto parece ahora... se ve que este álbum era un álbum temático, ¿no? Todas las canciones iban conformando una historia una detrás de otra. Entonces, lo que hizo Takahashi fue hacer ilustraciones que acompañaran a la letra en el cuadernillo con la historia, ¿no? La parte de la historia que narra cada una de las canciones. Es un trabajo que el señor Takahashi dice que le quedó particularmente bien parido. Así que si lo podéis echar un vistazo, os lo recomienda que lo miréis. Creo que hay un lyric video de estos, con la letra de la canción y tal, que está en YouTube. ¿Vale? YouTube ではリリック歌詞ビデオがあるみたいんですが。あ、そうですか。そう。あ、そう。Creo que sí, creo que sí. 多分ウリオルさんが見た覚えがあれ公式か非公式か分からんけど、いやいやぜひ買ってください。じゃあ。Vale. Oye, que YouTube está muy bien, pero que si podéis pillar el disco y tal, y unas Garnerius, pobre gente, que... Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, すみません。まあでも音楽の話で言うと、せっかくスペインに来たから言いたいんだけど、やっぱこのギターショップロージーって ACDC が大事でしょ。そうです。ACDC が存在してるからこの漫画ができたわけだから。なければやっぱりこの漫画できないんですね。そうですね。でACDC をご存知の方なら知ってる方ならみんな知ってると思うけど、マドリッドの闘牛場でね、やったライブの映像があるんですよ。それね本当にすごいんですよ。闘牛場っていうその場所もいいし、そうですか。
お客さんのノリも最高だしそうそうそうそうそう演奏もすごいんですよ。そうですね。でもうねスペインと ACDC ってこのセットが、もう本当に素晴らしくて、なんかねこれ先生多分それ聞いたことないんだけどマドリード地方のとある自治体にある町にAC 通りとか ACDC ストリートまでそうできたんですけど、そうあんなにスペインでねすごいなんか ACDC の情熱、そう関心があって、だから本当にスペインに来るのが楽しみだった。なるほど。A ver, obviamente si habéis leído porque vais a leer Guitar Shop Rose, veréis que AC/DC es un elemento fundamental de la historia, ¿no? Los hermanos están muy flipados, es un amor hacia el rock, pero sobre todo hacia AC/DC. Si AC/DC no existiera, Guitar Shop Rose tampoco hubiera existido. Era una premisa básica. Entonces, él es consciente de que en España hay muchísima afición, los fans de AC/DC están entregadísimos. Seguro que conocéis la banda, obviamente, ¿no? Además, veo mucho carrocilla por aquí, así que... A ver lo que... entonces, me comenta que si sois fans de AC/DC, sabréis que hicieron un concierto en la Plaza de Toros Posey en Las Ventas, en Madrid, y que hay imágenes. Ese concierto está grabado, él tiene el vídeo, y lo flipa mucho por la... Primero el escenario, ¿no? Que en España obviamente Spain is different, todo tiene que ser una plaza de toros muy especial, pero sobre todo la entrega del público, cómo responde, que ese concierto fue una pasada. Él vio que en España la gente para esto pues tiene mucha vibe, ¿no? Mucha vibra, y eso le hacíaなんかスペイン人ノリがいいですね、全体的に。スペインとアルゼンチンはおかしいんですよ。A ver, lo que me he dicho en japonés, algo que no sé si interpretar positivo o negativo, sois un poco especiales. Bueno, bien. España y Argentina, ¿eh? Hay algo que echan en el agua, que bien. El tema está que dijo que tenía muchísimas ganas de venir a ver cómo es este público, que si reacciona de esa manera en un concierto de rock, pues en un evento de manga también estará entregadísimo. Y le has contado lo de la calle, ¿no? Lo de la calle, sí. AC/DC, ¿vale? Que hay una calle de Madrid, sí, ahí está. Bueno, vamos a saltar a Jumbo Max, ¿vale? Porque me gustaría preguntar de dónde sale esta idea de crear Jumbo Max con un tema, el de la disfunción eréctil, que no es un tema muy popular, ¿no? De hablar muy a menudo. そうですね。で、今ちょっと話変わりますけど、今ジャンボマックスについていろいろ知りたくて、やっぱりジャンボマックスのテーマとかね、題材がものすごく独特でね、あれでしょ、勃起不全症というなんかそういうテーマは、そういう漫画のそういう題材にするのはとても不思議で、なんかオリジナルで、それどうやってそのアイデアが考えついたんでしょうか。いやみんな年取ってくれば分かることだと思うんで、答えはみんなそのうち知るようになりますよ。人類共通の問題だから。そうですね。まあ男性ね、人類の中のあれです。確かに。A ver.Me pregunta Oriol, dice, claro, es la pregunta típica, ¿no? Que le va a formular. ¿Cómo se le ocurrió a usted este tema tan singular, tan peculiar, tan llamativo de la disfunción eréctil? Dice, no, chicos, es que cuando lleguéis a una edad, o sea la respuesta, Oriol, no te preocupes que va a llegar, o sea, nos va a llegar. Si no te ha llegado todavía, no te preocupes que ya le falta poco, o sea, que entonces lo entenderás y la pregunta va a estar de más. Yo quería dar rodeos, no ir directamente a ver si era... ちょっと売上さんちょっと遠曲的にね、やっぱりね先生が直接的で。Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo de Jumbo Max, ¿no? Ha tenido que documentarse, sobre todo en tema farmacéutico. でジャンボマックスのやっぱりまずこの起点がね、原点がやっぱりこの勃起に話の始まりが勃起不全症の問題から始まるんだけど、話展開するとやっぱりこういう物質とかその薬剤についての話、細かい話になるんだけど、それやっぱりどうやって参考資料とかどうやって参考しましたか。やっぱりあそこは難しいところなんで、ちゃんともしかしたらできるっていう薬を作らないと始めることができなかったんで、ジャンボマックスという作品に一人薬剤師がついてます。なんかこういうなんかアシスタントとして協力アドバイザーで
薬剤師がいます。なるほど。A ver, obviamente, claro, es una historia que se basa, ¿no?, en todo el tema del medicamento, de la creación de este medicamento, de acuerdo, de este producto. No puedo, según palabras, no las vamos a dar yo. Entonces, claro, es algo muy delicado porque había que darle a un punto de verismo, un punto de credibilidad, y había que ir con mucho cuidado para no meter la pata con algún tipo de descripción que pudiera ser incorrecta. Y en este caso, lo que hizo el señor Takahashi, y nos comentó ayer también en su charla, es muy interesante. En vez de plantear un tema para su manga y a partir de ahí documentarse, que es mucho trabajo, lo que hace es ver si cerca de él tiene a disposición a alguien que le pueda asesorar. Entonces, Jumbo Max es una historia que existe porque el señor Takahashi conoce a farmacéuticos que le explicaron todo lo que él tenía que saber antes de que metiera la pata poniendo algo que no sabía. Entonces, nos comenta que es un proceso bastante más cómodo. ¡Ay! 今ね、作品で、日本だとジャブマックスっていう作品は今中盤なんですね。真ん中ミッドポイントで、また後半に向けて新しい薬をね出さなきゃいけないんで、あ、そうですか。今1年ぐらいかけてそのレシピをやってます。薬剤師の方とまずそうリアルに本当にいけそうなものを考えて作ってます。すごいすごい。La historia de Jumbo Max ahora mismo se encuentra en Japón, en la publicación serializada más o menos en el centro de la historia. Ahora el señor Takahashi está pensando en una segunda parte en la que va a tener peso una nueva, no puedo decir esa palabra, un nuevo medicamento, un nuevo fármaco. Entonces, ahora mismo se encuentra con sus amigos farmacéuticos en el proceso de creación, de diseño de esta sustancia. でも実際に作るのはないですね。実際には作らないけど、まあリアリティを持ってやろうかなと思って。Se queda en el papel, ¿eh? O sea, no, cuando decimos que la están haciendo no quiere decir que estén ahí en el laboratorio, ¿eh? Ha quedado un poco Breaking Bad. はquedado, ちょっと今話聞いたらちょっとブレイキングバッドっぽいですね。今作ってます。いやいや、今考えてますね。No, no, le están pensando, le están pensando. Ay. Bueno, vamos a dar el salto a otra de las obras que está publicando Norma aquí, que es Detonation Island, en la que aquí habla de su pasado como Bosozoku, ¿no? Y nos gustaría que nos explicara un poco, ya hemos hablado un poco de la música, de esa parte de su vida, ¿no? Es decir, y después, bueno, empezamos por ahí. で、今もう一つね、ノルマさんがスペインで公開している作品の話になると、やっぱり爆音レッドなんですが、爆音レッドでは高橋先生がやっぱり自分のその若い頃、その人生で実際にあった経験、体験がそのまんま漫画に表現していると思われますけど、やっぱりその暴走族としての経験について何が語りますでしょうか。作品、爆音レッドっていう作品は8割方、80% ぐらい実際にあったことを書いてるんで、1980年代の日本の若者が何を考えて何に起こって何をしてたのかってことがね、すごく分かりやすく書いてあると思うんですが、まあでもちょっと悪い子たちはああいうことをやる時代ではあったんですよね。分かりやすくね。今って分かりにくいでしょ、悪いことするのはね。だからやっぱり格好から入るから、もう見た目から悪いっていうのがね、それを表現としてやってたんだねっていうね。Esta obra, el título japonés Bakuon Retto, Detonation Island, como está traducida y publicada por Norma, es una obra que está ambientada en el Japón de los años 80, un periodo muy intenso que coincide con su juventud, obviamente. Nos comenta Takahashi que de lo que veis en el manga, el 80% es real, son la plasmación de historias que ocurrieron, anécdotas, situaciones que ocurrieron en realidad, que él presenció, que él vivió. Es un manga que si lo leéis os permitirá entender bastante bien
esta juventud de principios de los 80, qué sentía, por qué padecía, contra qué estaba furiosa, qué pensaba y qué errores cometió. Y está dibujado el manga de una forma en la que podáis también entender bien que ellos cometieron errores, que lo que hicieron pues era vivir la vida intensamente de una cierta manera, pero que tampoco con un peso de un gran arrepentimiento hoy en día, pero teniendo en cuenta esta percepción de fue una juventud que quizás no deberían haber hecho según qué cosas. ¿Todavía quedan a día de hoy Bosozokus en Japón? で日本で ¿Existe? は今でも暴走族が残っていますでしょうか、まだその文化が絶えていますでしょうか。いやだからコスプレよね。 Cosplay. A ver, vamos a ver, ahora os diré yo como intérprete, yo discrepo porque los he sufrido 10 años atrás todavía, en según qué sitios un poco chungos, de según, claro, donde puedes con una habitación barata en Japón, es lo que tiene, ¿no? Pero nos dice el señor Takahashi que hoy en día es cosplay, es nivel cosplay, es por la cara ya para mitame looks. Ya no es auténtico. それや digamos. っぱ本物じゃない。いやいやどうなんですかね。でも東京ではあんまり見ないですね。もうね。東京見ないもう東京以外の地方に行ったらいるのかなと思うけど。そういや、私ちょっと大阪では10年ぐらい前はいましたか。私ちょっと大阪のちょっと家賃の安いところでちょっと危ういところにいて、まだなんかねいましたか。そう10年ぐらい前はまだそうまあnos dice Takahashi en Tokioはあまり見ないんです。やっぱり地方は多分a lo mejor según qué barrios, según qué ciudades todavía quedan. Yo os lo testigo, que todavía los he tenido que tragar recientemente, pero だからやっぱ昔はもっと一般だったんですね。そうですね。Pero en esa época, los años 80, podríamos llegar a decir un poquito que era más común, mucho más común que ahora. 昔ってでももう45年とか前よ。そう。Al decir antes, estamos hablando de hace 40, 45 años, cuidado, que tenemos. No habéis nacido muchos de aquí todavía. Yo sí. Bueno, ha dicho un 80%, o sea, es mucho realmente, ¿no? Que sean experiencias reales. ¿Hasta qué punto estas vivencias personales le convierten en un autor de manga diferente, ¿no? Porque, bueno, hay mangakas que empiezan muy jóvenes, o sea, que a los 16, 17, 18 ya están empezando a trabajar y quizá no tienen la oportunidad de tener estas vivencias. Una vida, ¿no? Exacto, ¿no? Él ha vivido una vida antes de ponerse a hacer manga, ¿no? O sea, esto... ¿Qué lo hace un poco diferente que haya tenido estas vivencias como autor de manga? そうですね。高橋先生がこれなんかね、先ほどねおっしゃった通りね、爆音レッドの8割は本当にあったことそのまんまは私漫画で語っています。私見たもの、体験したもの、目撃したものを読者と共有させるために漫画に描いたんですが、なんかやっぱり多くの漫画家さんは実は中学生の頃からね、15歳16歳から漫画に一生懸命に手がけて、やっぱり外にあまり出なくてこういう経験がないんですよね。で一方で高橋先生がまずすごいなんか青春が限界まで生きてあれからなんか描くんですけど、自分の記憶体験なんだから、やっぱり高橋先生が他の漫画家さんと比べてこれはちょっと違う要素だと思いますか？他の漫画家さんと違うそう感じがすることはありますでしょうか？いやそういうことは全然ないと思いますよ。だからずっと机に座っててもいい漫画は描けますよ。漫画家になるかどうか なれるかどうかっていうのは絵がうまいことではない、絵がうまいということではなくて、この目の前の原稿にどれだけ自分の中にあるものを焼き込められるかってことなんだけどそこの時に自分のね心にストッパーがかかってると恥ずかしかったりかっ
こつけてたり、そういうところがあるとそれって見てる人にバレるんですよ。だからそれができてるかできてないかの方が重要だから、いつやるかは問題じゃない。なるほど。でも実際にその経験がなくても、そうその解除っていうそれができるかどうかが絵じゃないところでね。Punto, ¿no? Planteado, como ves, ¿no? Como ves, Uriol, el señor Takahashi realmente ha desarrollado muchísimo, ¿no?, la respuesta a tu pregunta. Como conclusión, ¿no?, empezando por el final, no es como lo piensas, porque al final el manga, ser buen mangaka, porque o sea, al final la pregunta es, ¿una persona puede llegar a ser un buen mangaka si no ha vivido lo que cuenta? En absoluto no es necesario. Lo importante para que un dibujante de manga sea bueno, pues es que obviamente tenga talento, dibuje bien, sepa contar historias sin que se note que está guardándose algo, callándose algo, impostando algo. Y las buenas historias pueden salir sin necesidad de haberlas vivido. Eso al final no es lo importante, es cómo las cuentan, cómo se dibujan. Y ahí, entre alguien que haya estado toda la vida sentado dibujando y alguien que haya vivido algo y lo cuente, si ambos dibujantes lo pueden explicar igual de bien, serán igual de buenos mangakas. De hecho, lo interesante de su obra es que ha tocado temas muy distintos, ¿no? Y además tenemos ya muchos títulos para comprobar que toca un poco de todo. Lo que quería preguntar es si tienen algo en común sus personajes, ¿no? O sea, de obras tan distintas, pero si hay algo que tengan en común. これやっぱり昨日の記者会見から引き続きね、また同じ議論なんですけど、こちら読者にとっては高橋先生の漫画を読むと作品一つ一つ設定が全然違うし、やっぱり見てたらすごい先生の多様性がとても立派ですね。なんかこういう現代の世界と過去の明治時代とかナチスドイツとか男性のキャラクター、女性のキャラクター、こういう超能力のあるキャラクターとか一般のすごいなんか幅広いジャンル設定に触れてますけど、やっぱり先生はそれでもその作品の中のそのキャラクターには統一するところ共通点とかあると感じていますか？それ皆さんの感覚と作者の感覚はこの多様性、このバラエティについてどういうふうに違いますでしょうか？いやいや全然考えてないですね、それはね。なんでかっていうと書いてるのはみんな人だから、人間だから動物描くの俺下手なんですよ。そうですか。家族からいつも怒られて動物は描くなって言われてる。動物が下手すぎてだから。そうですか。動物描きません。犬とか。いやもうそれはやばいです。やばい。だけどみんな過去だろうが何だろうが描いてるのは人間だから、だからクリーチャーとかね、HR ギガみたいに、エイリアンみたいのを描けって言われるのはちょっと無理。そこに頭はいかない。でもみんな人間だからそんな変わりはないです。でそれなんか今スタイルだけじゃなくてやっぱりこのなんか性格とか人格とかみんなやっぱり人間だから共通点がそう人間だからみんな悲しかったり喜んだりするの一緒だから。一緒ですね。なるほど。Esto es muy interesante porque ayer también lo estuvimos debatiendo, ¿no?, en la rueda de prensa. El señor Takahashi se quedó sorprendido ante esta valoración que hacemos el público, ¿no?, que ahora mismo Uriol nos has comentado. Claro, el señor Takahashi pues da la impresión de que le guste mucho variar para no encasillarse en un mismo género, en un mismo tema, o la diversión que tenga dibujar distintos estilos de vestuario, ¿no?, épocas, etcétera. Pero dice, sí, ¿de verdad vosotros consideráis que sean tan distintos? Y yo pienso que, eso que decía él, yo pienso que en realidad yo estoy dibujando personas y las personas al final tienen unos sentimientos que les hacen humanos, los sentimientos de alegría, de tristeza, de rabia, ¿no? Son comunes. Al final estoy dibujando personas y todos los personajes que están en mis obras tienen ese punto en común. Al final, para él, ¿no?, para mí, decía, es como un mismo elemento. Es como hacer cocina, ¿no? Tú puedes cocinar a distintas preparaciones, pero los ingredientes son los mismos. Así que al final tú estás trabajando con ingredientes, que en este caso los humanos. Y me comenta Takahashi que, si os dais cuenta, en sus obras lo que no dibuja son animales.
Porque ya incluso en su familia dice, no lo hagas, papá, no lo hagas porque te quedan fatal. Tú lo tuyo, la gente, humanos, gente. Entonces, claro, él dibuja gente. 可愛く描けないんだよね、ものを。 Y es que no, él cosas bonitas y cookies y tal, no, disculpadle, pero no. No, él a veces que le comenta, no es que tú dibujas cosas sórdidas, oscuras, tal. Bueno, no, es que se le da bien. Pero eso es lo que nos gusta de él. それでも高橋先生のこう可愛いものを今描けなくても大丈夫ですね。本当に大丈夫です可愛くなくて逆になんかいつもなんかダーク、ノアとか限界とか言われるでしょ。それもかっこいいからぜひ描き続けてくださいって。はい。 Bueno, aparte de personajes, también cuida mucho la ambientación, es decir, los fondos, todo lo que rodea, es algo que realmente es muy destacable de su obra, e incluso algo que me gusta a mí personalmente, por ejemplo en Back One Reto, en Detonation Island, las referencias musicales, que yo me he hecho hasta una lista de Spotify, ¿vale? De esto, ¿eh? それでね、さっきのカイトから引き続くと、やっぱり、はい、可愛いものとか動物とか描かなくて基本的に人間とかその人の悩みとかその人を描いたり描きながらその悩みとかその描写するのが好きだし結構うまいしやっぱ背景の絵も高橋先生とてもうまいですね。とても綺麗に晴天にとても念入れて綺麗に作ってるのはそれはやっぱり読者さんにはちょっと注目されていると思いますがそれ素敵ですね。これ高橋先生の漫画を見るとこのなんていうねリアル感のあるその設定を見てすごい話の中に入れるとウリオルさんがそう思っててそれからバックオンレッドはそれからやっぱ音楽の要素レファレンスがたくさんあってウリオルさんがバックオンレッドSpotify でプレイリストまで作っているようです。そう。最初の質問で、背景っていうのは漫画ですごく意識しているところでどれだけ描いてどれだけ描かないかっていうのが大事で描かないっていうか見えないところをどう表現するか、例えばあっちの方奥の方って見えないはずじゃない。だけどこれ全部描いたらうるさくて、でここにこれだけの人がいて向こうも同じだと仮定したら向こうにも人がいるはずじゃない。それが感じられるように描けばいいんですよ。だから描かないところが大事で、そこに何が宿ってるかで背景の中にも背景がなんていうかな息してるように描くっていう。先生がよくこういう写真がベースにあれからすごいなんかベタ塗りとか修正液で要はいっぱい隠しますよ。半分消しますよ一応。でもやっぱりその表現が大事ですね。大事ですね。Nos comenta, además, por si no lo sabíais, existe un documental, no sé si lo comentarás luego, Manben de Naoki Urasawa, emitido por la NHK, en el que Takahashi Sensei nos muestra partes de su proceso creativo que son muy interesantes, muy curiosos, y nos quería incidir en una explicación de el tema de los fondos que son muy importantes y que para ser un buen mangaka también hay que tener en cuenta que en los fondos, ¿no? Los decorados, este setting sitúa al lector en la ambientación de la historia y es muy importante medir qué es lo que se muestra pero también qué es lo que no se muestra. Entonces me comentaba, por ejemplo, yo ahora como dibujante quiero hacer esa viñeta principal que sitúa la acción en un lugar en el que está él mismo ahora, tal como lo ve desde su perspectiva. Dice, aquí hay mucha gente sentada, ¿no? En este auditorio, en los asientos vosotros. Ahí al fondo también hay muchísima gente. Pero si dibujo mucha gente aquí y mucha gente allí, eso va a ser ruido, va a molestar. No es necesario dibujar todo lo que se ve. Es casi tan importante el hecho de que, por ejemplo, os dibujara a todos vosotros aquí sentados, hay tanta gente, ya daría a entender que con un par de líneas que sugieran que más allá se extiende el auditorio, allí también hay gente. Entonces, si veis este reportaje, veréis que el señor Takahashi parte de recurso fotográfico, luego digitalizado, pasado filtro, etcétera, pero luego empieza a ocultar cosas. Él mete muchísimo negro para tapar
utiliza Tipex, utiliza un bolígrafo de Tipex para introducir blancos y al final da la impresión de que elimina más de la mitad de lo que había en la foto. Pero es que es justamente importante en ese fondo mostrar solamente, dar énfasis en lo que hay que mostrar y calcular. Eso tampoco es fácil, eso hay que con los años pues aprender a desdibujar, borrar un fondo. Recomendar mucho este reportaje de Manben de Urasawa, que estuvo aquí el año pasado. Tenemos aquí una pequeña conexión. Vedlo, pero en la masterclass vamos a hablar mucho de su forma de trabajar porque es muy interesante. 今度次に明日か明後日マスタークラスがあるので、マスタークラスで高橋先生の制作過程についてもいろいろなんか教えていただきたくて、それは本当に楽しみにしていますので。Entraremos en detalle. Ya para ir terminando, hemos hablado de que recientemente Norma Editorial ha publicado muchas de sus obras, pero no es un autor desconocido para los lectores españoles más veteranos, que ya decías, Paul, que había unos cuantos por aquí, ¿no? Porque hace más de 20 años se publicó un par de obras suyas, Sido y Sky High, que de hecho, y ahora aquí viene el dato friki de esto otaku, recuerdo una portada del suplemento de Domingo de la Bui con Sky High, la adaptación a cine, porque salió en el Salón del Manga, en el Salón del Manga y salió portada de la película de Sky High, ¿no? Yo quiero preguntarle si en ese momento era consciente de que se estaba publicando su obra en España, qué le parecía, ¿no? Y ahora que finalmente ha venido a Barcelona, bueno, como se cierra un círculo aquí, ¿no? なんかね、今ノルマさんは高橋先生のいろいろな作品が結構出版がされていますけれども、やっぱり高橋先生はこういうもうちょっとこういうね、ちょっと年の人にの間もうちょっと年寄りオッケーの一部の間では別に前から知られてない、作者ではありません。なんか20年以上前はこうグレナ出版社はシドとスカイハイがもう出版して公開してたので、もう20年前漫画読まれていた方は高橋先生のこういう作品に触れることができました。その時しかも新聞とかには広告とかも取り上げられてて、本当にこういうメディア露出とか一応あったんですね。それ高橋先生がもう20年前からスペインで作品が出版されていて愛読されていることが意識していましたか？知らないです。知らないね。いや知ってたかもしれない。いろんな国で出てるのは知ってたんですけど、ありがとうございます。A ver, obviamente, pensad que os diré como dato, este es el primer evento internacional, es de Japan Expos, Anime Expos, demás, que hay por el mundo entero, es el primero al que acude. Pues muchas gracias. で一応ね、高橋先生はこんな感じの海外イベントでこんだけねヨーロッパアメリカとか投稿するのは初めてですね。そうですね。だから初めてバルセロナよりによってここを選んでいただいて本当にありがとうございました。こちらこそ。Le damos las gracias porque haya tomado esta decisión de venga, me lío la manta a la cabeza, vengo a un evento internacional que sea aquí en Barcelona. Eso que me comentaba, pues hace 20 años, ha llovido mucho desde entonces, era más joven, peinaba menos canas, como nosotros también. Yo peinaba. Es verdad. Y era consciente de que sus obras se habían publicado. Obviamente los agentes le dicen, te estamos publicando en Francia, España, etcétera. Pero él no se había parado a pensar en qué repercusión pudiera tener lo que comentabas, pues que aparezca mi obra publicitada en periódicos, que el editor de la Bui diga como mola, lo pongo aquí, ¿no? Es algo que no le había llegado y que ahora está a su edad, que nunca es tarde, ¿no? Descubriendo por primera vez lo guay. Es cansado, es fatigado, ¿no? Todo esto un evento, ¿no? Tiene su trabajo, pero es muy guay descubrir, ¿no? De primera mano esta reacción de los medios y el público local. Bueno, quería preguntarle precisamente estos primeros días en Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo va la experiencia? バルセロナ滞在は今1日半なんですけど、だいたい。だって夜に着いたじゃないですか。で空港からホテルに入って周りに工事現場しかないんですよ。そうっすよ。でその工事現場からしか見てなくって、でここの会場に来て
まだ何も見てないですよ。そうっすよね。だからスペインの印象はまだ工事現場しかないですよ。A ver, chicos, vamos a ver, os explico porque llevamos una agenda muy... Hoy es el segundo día de salón, ¿verdad? Vale. El señor Takahashi y comitiva llegaron a Barcelona el jueves a eso de la 1 de la madrugada y los llevamos del aeropuerto al hotel que lo tenemos, bueno, no digo cuál, pero uno de estos que hay por aquí, ¿no? Por aquí. No puedo. Por aquí, es verdad. Y el caso es que, claro, vinimos ayer al salón y lo único que ha visto de Barcelona son fábricas y obras. Entonces, claro, hostias... De hecho, ha visto l'Hospitalet. ¿Has visto el Hospitalet? Además, yo no les quise meter tampoco mucho, pero les podía haber explicado. Esto es, en fin, Beibiche. Pero claro, es que lo único que ha visto es cemento. Ay, no. いやこれ滞在中にガウディとか見れるんですか？ Ojalá que durante su estancia pueda conocer, por ejemplo, la obra de Gaudí, que también es impresionante. Sí. No, seguramente sí, ¿no? Encontraremos el hueco para que pueda visitar un poco la ciudad. Ahí está. Así que nada, con esto llegamos al final. Creo que, Óscar, quieres regalar algo, ¿no? Tenemos un detallito porque Uriol tiene, que yo sepa, 3 pasiones o 4. Una es la música, el metal, otra es el manga y otra son las camisetas. Yo pensaba que ibas a regalarla al público. いやこれウリオルさんがみんな大好きなウリオルさんが3つの情熱があるんですね。1つはメタルロック、2つ目は漫画で、3つ目は T シャツだから先生からちょっとウリオルさんにプレゼントとしてはいWow. はい先生はい本人はこれla camiseta oficial ウリオルさんがT シャツコレクターとしてものすごく喜ぶ。はい、ウリオル、además es talla gigante para. Pues nada, muchas gracias, Óscar. Pensaba que iba a regalarlo a vosotros, pero me la voy a quedar. Óscar, ¿que Takahashi también va a tener una o no? ¿Qué? 15 枚です。ありがとう、hombre. Si queréis, hablando de regalos, si me permitís, el sensei ha traído un regalo para todos vosotros que solo se lo va a poder llevar uno, que es una guitarra, una Fender Telecaster que él está dibujando en el hotel por las noches, que es algo que nunca se ha hecho en Manga Barcelona. No. Y la forma de ganar esta guitarra es con cada... Es medir 2 metros. No, vale. Tú ya te has llevado el regalo. La forma de ganar esta guitarra es con la compra de cualquier tomo de Takahashi en el stand de Norma, os dan un boleto que podéis depositar en una urna. Cuantos más tomos compréis, más oportunidades tenéis. Pero además, solo por el hecho de asistir a la masterclass, que es mañana, o al encuentro con los fans, que es el lunes, todos los asistentes también van a tener un boleto. O sea, no hace falta ni siquiera comprar, solamente participar de los eventos del Sensei. Y el Sensei, en el encuentro con los fans, que lo tenemos el lunes a las 11, allí escogerá al ganador, le vamos a llamar, ojalá esté en la sala, y si no, bueno, le llamaremos y se va a llevar este detallazo, esta guitarra. Wow. O sea que un detalle por parte del Sensei para todos nosotros. Espectacular, espectacular. そのギターのそのくじの件とか、くじのシステムとか、今ちょっとオスカルさんが皆さんにね、高橋先生の作品購入、それが明日のマスタークラス、明後日のミーティングにいらした方にはちょっとくじ券がちょっと差し上げて、でくじで抽選で。今日ね教えますか4時20分の。そう今日ねホテルねすごいジェットラグで辛くて寝てたら朝の4時にホテルでタバコ吸ったやついて、それで警報鳴ってで起こされて、でそっから起きちゃってそのプレゼントするギターにペイントしてるんですけど、今全部バラバラにしてちゃんと絵描いてるんだけど、それをなんかに載っけたまだですか？どこのホームページです？どこ？
はい、ノルマの SNS に写真をじゃあ掲載。今制作途中のやつをもう見えますねそのノルマさんの SNS に動画がアップされてます。 Bueno, os voy a explicar esta típica historia desgraciada que ocurre porque los eventos tienen sus cosas. Este pobre señor, como os comento, llegaron anteayer de madrugada al aeropuerto y el señor Takahashi dijo: ¿sabes qué? Mira, el primer día de yo me levanto a las 7 de la mañana, yo no voy a dormir, y si acaso en la segunda noche ya dormiré para el jet lag y repararlo por edad. Es un rockero. Es un rockero total. El problema es que en su hotel algún gracioso ha tenido la estupenda idea de ponerse a fumar en la habitación de forma que sonara la alerta de incendios a las 4:20 de la madrugada en punto. Con la cual cosa este pobre señor, claro, ya se le ha jodido directamente la reparación. El pobre hombre está 2 noches sin dormir, la que tenía que dormir el pobre señor. O sea, un aplaudimiento porque pese a lo cansado que está. Sensei llama monosoku nanka. Ima yappa hiro kaifuku toka de kite nai desu yo nanka so nerare naku. いやいやいや、それはいいんだけど、ホテルでタバコ吸うやつがいけない。でも先生大変でしょ、なんか今疲れているんですけど、このファンといろいろこうして明るく話してて。これいつまでに書けばいいのかな、あれ。Oscar, ¿hasta cuándo tiene tiempo para completar el trabajo? Tiene 2 noches más, ¿no? Una noche más. はい。今度の一泊だけ。だから明日までに書けばいい。そう。Y el caso es que, pues claro, aprovechando, ¿no?, el tema de que ya no ha podido dormir y el pobre señor ya no se ha podido recuperar, ha dicho: me voy a poner a decorar así, y ha pasado toda la noche, bueno, de las 4:20 hasta la hora del desayuno, dibujando, pintando la guitarra, y en las cuentas de redes sociales de Norma podéis echarle un vistazo y ver cómo está ahora mismo el in progress de la customización, porque va a quedar chulísima. Una guitarra es una Fender Telecaster ilustrada por Takahashi Sensei. これ絵も描いたんだけど、ちゃんと今調整して弾きやすくセッティングしてるからちゃんと大丈夫だと。A ver, recordad una cosa, que este señor es un 2 en 1, ¿eh? Es un cantante y es un músico de rock, pero como dice Uriol, es todo rock, su esencia es rockera totalmente. Está customizando la guitarra pintada, pero también la está tuneando para que suene bien, ¿eh? Porque una guitarra al final, si no se toca también, ¿para qué? Postureo no. Que os la va a dejar niqueladísima a los 2 niveles. Pues ya sabéis, a participar, a venir a la masterclass, al encuentro, etcétera, etcétera. Disfrutemos de su estancia. Muchísimas gracias por el esfuerzo, Takahashi Sensei, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia y a los que nos habéis visto desde todo el mundo entero en directo por internet. 世界の皆さんにインターネットで中継したんですが、じゃあね。